En un funeral increíble, un mensaje descubierto revela: estoy vivo, no confíes en su esposa. La atmósfera en el pueblo de San Miguel era densa, como si el aire estuviera impregnado del desconsuelo que todos sentían. Ignacio, el carpintero venerado y querido, yacía en un ataúd simple, adornado con flores amarillas que contrastaban con el sombrío dolor de su familia. Marisol, su amada esposa, lo observaba desde un rincón, los ojos enrojecidos y la mente envuelta en un torbellino de emociones. Las murmuras sobre la causa de la muerte de Ignacio se multiplicaban, oscureciendo el espesor de lo que debía ser un tributo sereno. La comunidad había sido tocada por la magia de Ignacio, cada pieza de madera que esculpía contaba historias de amor y esfuerzo, reflejando su dedicación. Sin embargo, ahora, esos mismos corazones que lo veneraban se paseaban en su velorio, llenos de dudas y desconfianza. ¿Cómo pudo suceder esto?, murmuraban algunos. La incertidumbre comenzaba a plantar semillas de desconfianza en los corazones de aquellos que conocían a Marisol. La pregunta que flotaba en el aire era inquietante: había algo tras su trágica muerte que no se había revelado. Mientras las horas avanzaban, Pedro, el mejor amigo de Ignacio, sintió la necesidad de alejarse del bullicio. Se deslizó hacia el taller, aquel lugar que había visto tantas risas y conversaciones profundas. Allí, entre las herramientas y el aroma a madera fresca, encontró algo que cambiaría el rumbo de esta historia: una carta, oculta tras un banco de trabajo. Con manos temblorosas la desdobló, sus ojos escudriñaron cada palabra como si temiera lo que iba a descubrir. Al leer las líneas finales, su corazón se detuvo. La inquietante frase «estoy vivo, no confíes en su esposa», lo dejó paralizado en su lugar, su mente se llenó de preguntas que hervían en su espíritu, el dilema se apoderó de él, un profundo desasosiego lo envolvió. ¿Debería compartir esta revelación? ¿Y si Marisol, quien había mostrado solo amor y dedicación, realmente había tenido un papel oscuro en la desaparición de Ignacio? Las miradas acusatorias en el velorio cruzaban momentos oscuros, como sombras temerosas. El dolor y la traición se mezclaban en un cóctel poco saludable y la defensa de Marisol, rodeada por el murmullo de los presentes, comenzaba a sonar más frágil que nunca. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se intensificó ante la inminente decisión de Pedro. El espacio entre la revelación sobre la carta y el velorio se convirtió en una bomba de tiempo emocional. Marisol, con su voz entrecortada, enfrentaba las miradas inquisitivas, su corazón padeciendo por el luto y la duda que giraba a su alrededor. No es cierto, no pueden pensar eso de mí, murmuraba para sí, pero sus palabras se ahogaban en la confusión. La idea de perderlo definitivamente, de ser rodeada por la sombra de traición, la invadió de un miedo profundo, un eco de angustia que resistía en su pecho. La búsqueda desesperada por la verdad llenaba la sala, y a medida que los minutos transcurrían, la desconfianza amenazaba con desgarrar la unidad familiar. Mientras el murmullo aumentaba, mientras las sombras acechaban, la inquietud por el paradero real de Ignacio se hizo omnipresente. ¿Realmente estaba vivo? ¿Y si sí, dónde estaba? La angustia que llenaba el ambiente prometía un desenlace incierto. En el aire, la fragancia de las flores de cempasúchil se entrelazaba con el pesar de las preguntas sin respuestas, dejando a todos en un vórtice emocional que se intensificaba con cada respiración. La verdad, como un espectro silencioso, aguardaba a ser desenterrada en los oscuros meandros de este nuevo capítulo. Mientras la confusión envolvía el velorio, Pedro se encontraba en el taller de Ignacio, absorto en el dilema planteado por la carta. Aquel trozo de papel se había convertido en un catalizador, apuntando a un futuro incierto que rondaba en su mente. ¿Debía revelarlo todo y arriesgarse a destruir la única vida que había conocido de amado y respetado amigo? ¿O por el contrario, podía callar y permitir que la sospecha carcomiera a Marisol y, con ella, la memoria de Ignacio? En el silencio del taller, la esencia de la madera lo rodeaba como un viejo amigo. Cada herramienta, cada viruta de madera que caía al suelo, traía consigo ecos de momentos compartidos. Era un lugar que una vez había sido un refugio de alegría, y ahora se convertía en una trampa de traición y secretos.
Sintió que al igual que la madera que sabía moldear a su antojo, había llegado el momento de esculpir su propia decisión. Mientras luchaba con sus pensamientos, una parte de él ansiaba descubrir la verdad detrás de la frase misteriosa. ¿Qué significaba realmente?, se cuestionó. Las palabras que antes parecían simples ahora se transformaban en un enigma moral de gran peso. La idea de un Ignacio vivo, oculto por alguna razón desconocida, lo consumía. ¿Qué clase de peligro podría representar para él y la misma Marisol? Mientras tanto, el lamento en el velorio crecía, como si las voces de los asistentes reclamaran respuestas que Pedro no estaba seguro de poder otorgar. Decidió que no podía dejar que esos sentimientos de traición lo dominaran. Ahí estaba la oportunidad de seguir la pista de Ignacio, de desenterrar la verdad. Las horas transcurrían apremiando con cada tic del reloj en la pared. Tomó una decisión. Al día siguiente se embarcaría en una búsqueda que podría cambiarlo todo. Al caer la noche, una resolución nueva brotó en su interior. Se propuso hablar con Marisol, no con un tono acusador, sino con el deseo de entender su perspectiva. La verdad podría estar en algún rincón que aún desconocía, y era su responsabilidad encontrarla, no desde el juicio, sino desde la empatía. A través de este enfoque, Pedro sabía que él mismo se embarcaría en un camino de autodescubrimiento, un camino hacia la madurez emocional. Finalmente, tras horas de rumiación, se sumió en un ritmo de trabajo frenético, comenzando a trazar un plan. Se adentraría en los lugares que Ignacio frecuentaba, buscaría a quienes lo conocieran, los murmullos que rondaban en sus pares, las pistas que podrían guiarle hacia el carpintero perdido. Pero al mismo tiempo, ese impulso lo instaba a mirar más allá del misterio y hacia su propia vida. Era hora de dejar de ser un espectador, de tomar acción. La noche se volvió profunda y llena de posibilidades, y el miedo al que dirán comenzaba a disiparse, siendo reemplazado por un sentido renovado de propósito. Pedro decidió que tenía que enfrentar no solo la complejidad de la situación de Ignacio y Marisol, sino sus propios temores y dudas. La búsqueda de la verdad se entrelazaba con una búsqueda interna, descubrir quién era realmente él en medio de un torbellino de emociones. Al amanecer, con la luz del sol filtrándose por la ventana del taller, Pedro sintió que había cruzado una línea invisible. La culpa y la traición eran sombras que comenzaban a retirarse, dando paso a una sensación de responsabilidad y desafío. Una nueva voz interior le urgía a continuar, intuía que todo esto era algo más que una simple revelación. El momento de la verdad, así lo sentía, estaba por llegar. Mientras el pueblo despertaba a un nuevo día, él contemplaba antes y las huellas que dejaría en su camino. Sin embargo, en el fondo de su conciencia, algo se movía inquietantemente. Sabía que cada paso que diera no solo lo acercaría a Ignacio, sino a descubrimientos que podrían desafiar su visión del amor, la lealtad y la verdad misma. Sin embargo, había un temor latente. ¿Qué pasaría si, al final del camino, se enfrentara a algo que lo cambiaría para siempre? La mañana se desperezaba entre rayos dorados y la brisa fresca que envolvía el taller de Ignacio. Pedro, con los ojos aún cargados de incertidumbre, se sentó en la mesa de trabajo, rodeado de las herramientas que habían sido cómplices de su amigo en múltiples proyectos. Su mente danzaba entre recuerdos y la urgencia de desenterrar la verdad. Tenía un mapa mental dibujado, pero los caminos eran inciertos. Decidió empezar la búsqueda por la pequeña tienda de abarrotes que Ignacio solía frecuentar. Era un lugar donde las historias del pueblo se entrelazaban con la cotidianidad, y quizás allí encontraría a alguien que supiera más de lo que había imaginado. Por el camino, cada paso que daba lo empujaba hacia un sinfín de preguntas. ¿Qué había instigado a Ignacio a esconder su realidad? Al llegar, la campana de la puerta sonó con un eco familiar. El dueño, don Luis, lo miró desde detrás del mostrador, el ceño fruncido en una mueca que insinuaba sorpresa. Pedro, hace tiempo que no te veía. ¿Todo bien?, preguntó, notando la intensidad en la mirada de Pedro. Necesito saber sobre Ignacio. ¿Lo has visto últimamente? La pregunta flotó en el aire, pesada como una carga. La expresión de don Luis cambió. No lo he visto por aquí en semanas. Aunque escuché rumores. Había algo extraño en sus últimos días. El hombre se acercó, su voz casi un susurro. Pedro se inclinó, absorbiendo cada palabra. Nunca hablé de esto, pero me dijo que alguien lo estaba persiguiendo. Decía que debía estar preparado para lo que viniera. No sé más, pero su mirada había una desesperación en ella. Las palabras de don Luis calaron hondo en el alma de Pedro.
La revelación de que Ignacio parecía sentir un inminente peligro solo incrementó su inquietud. ¿Qué lo había llevado a esa paranoia? Pedro se despidió rápidamente, su mente llena de determinación. Podía sentir que la búsqueda de Ignacio no era simplemente una persecución de verdades ocultas, era la búsqueda de una parte de sí mismo que había estado ocultando. En un instante de lucidez, se dio cuenta de que su propia vida también había estado marcada por la sombra de los secretos. Había sido un espectador, permitiendo que la rutina lo absorbiera, y ahora se sentía por primera vez como el protagonista de su historia, mientras recorría el pueblo, escuchando murmullos y conectando puntos dispersos, la presión sobre él se intensificó. Su obsesión por encontrar a Ignacio se convirtió en un espejo que reflejaba su necesidad de entender su propia vida, motivaciones y decisiones. En cada esquina, en cada conversación, había lecciones esperando ser descubiertas. Esa noche, mientras la luna iluminaba su camino, comprendió que la búsqueda había comenzado a transformarlo. Las decisiones que había tomado hasta ese momento lo habían llevado a un lugar de reflexión. Cada confesión que leía, cada rostro conocido que recordaba, era una confrontación directa con sí mismo. Sin embargo, una inquietud crecía en su interior. ¿Y si descubrir la verdad sobre Ignacio significaba enfrentar también las complejidades de su propio corazón? Esa idea le provocaba tensión, pues predominar la lealtad sobre el amor era un dilema moral que lo perseguía. Al llegar a su casa, una idea se le presentó con insistencia. Era necesario confrontar a Marisol. Hablar con ella, no solo como un amigo, sino como alguien que podía entender el peso de la verdad, se volvió una urgencia. La pregunta que se cultivaba en su mente era simple: ¿sería capaz de seguir su corazón, aun cuando lo que descubriera pudiera poner en jaque todo lo que él se había propuesto salvaguardar? Mientras Pedro se preparaba para la conversación, un escalofrío recorrió su espalda. Era el preludio de un enfrentamiento que podía cambiarlo todo. Podría tener el valor para revelarle a Marisol lo que había encontrado en su camino. El temor de lo que vendría después lo invadía. Sin embargo, sabía que la búsqueda de Ignacio y la búsqueda de sí mismo estaban inextricablemente unidas. El momento de la confrontación estaba, finalmente, a la vuelta de la esquina. Pedro se sentó frente a Marisol con un nudo en el estómago. El ambiente era tenso, la luz suave que se filtraba por la ventana del café contrastaba con la tormenta interna que lo consumía. Había decidido que era el momento de hablar. No solo sobre Ignacio, sino sobre todo lo que su búsqueda había desenterrado en él mismo. Marisol comenzó, su voz vacilante: hay algo que necesito compartir contigo. Tiene que ver con Ignacio, pero también contigo y conmigo. Ella, sorprendida, centró su atención en él, sus ojos reflejando preocupación y curiosidad. Pedro sintió que el tiempo se detenía. Luchar con las palabras que debían salir era como intentar desatar un nudo que parecía apretar cada vez más. Ignacio tenía miedo. Había algo en su vida que lo perseguía. Habló de estar preparado, de secretos que guardar, dijo, mientras su mente viajaba a cada momento que pasaron juntos, cada broma y cada complicidad que habían compartido. A pesar de la seriedad de la situación, recordó cómo ella había sido siempre su apoyo, la voz de la razón que lo guiaba. Marisol inclinó la cabeza, una expresión de confusión trazándose en su rostro. ¿Miedo a qué? ¿A quién? No lo sé con certeza, pero don Luis mencionó que estaba siendo perseguido, que había cosas que temía revelar, respondió Pedro, sintiendo que cada parte de su ser necesitaba compartirlo todo con ella. En parte, el peso de su propia verdad lo había llevado a esta conversación. Tenía que enfrentar lo que sentía por Marisol, lo que había ignorado demasiado tiempo. Marisol lo observaba fijamente, su mente trabajando para ensamblar las piezas de aquel rompecabezas. La revelación de Ignacio resonaba fuerte, pero había algo más que la llenaba de inquietud. Era el descubrimiento de las emociones que Pedro había mantenido a raya. Su amistad, siempre tan sólida, parecía estar a punto de transformarse en algo más. ¿Y tú? ¿Qué sientes? Pedro preguntó con un tono que cortaba la atmósfera tensa, invitándolo a ser sincero. Las palabras que llevaba guardadas durante tanto tiempo brotaron en un torrente. Me doy cuenta de que me he estado escondiendo detrás de la rutina. He permitido que el miedo me atrape, que la indecisión me limite. Pero al buscar a Ignacio he descubierto que no solo quiero saber qué le pasó, sino también enfrentar mis propios miedos. No quiero seguir así, paralizado por lo que pueda pasar si te digo que me importas, que siento algo más. Marisol lo miró, con una mezcla de sorpresa y emoción. Pedro podía ver una chispa de comprensión en sus ojos.
En ese instante la claridad se presentó ante él como un rayo de luz. Había revelado su vulnerabilidad y eso, de alguna manera, lo liberaba. Pedro, eso es, su voz se detuvo un momento como si buscara las palabras adecuadas. Pedro contuvo la respiración, anticipando su respuesta, es un paso significativo. Pero ¿sabes qué es lo que realmente buscabas en Ignacio? Pedro bajó la mirada, sintiéndose vulnerado de nuevo. La pregunta de Marisol estaba cargada de sabiduría. Había algo más profundo, un deseo de entender no solo a Ignacio, sino su propia esencia, sus deseos y sus temores. Buscaba respuestas, respondió por fin, y me di cuenta de que esas respuestas también están dentro de mí. Y aún así, hay algo oscuro que ignoro. Marisol asintió lentamente. Ambos sabían que la conversación estaba lejos de terminar. A medida que el tiempo avanzaba, Pedro podía sentir que la búsqueda de Ignacio era simplemente el principio de un viaje mucho más complejo, el viaje hacia su propia verdad. Justo cuando sentían que el silencio iba a cerrarse sobre ellos, su teléfono vibró. Pedro miró la pantalla y su corazón se detuvo. Era un mensaje anónimo que decía, estoy vivo. No confíes en su esposa. La revelación lo congeló. ¿Qué significaría esto para él? ¿Y cómo lo afectaría en su búsqueda? La mente de Pedro corría desbocada. El mensaje reverberaba en su conciencia, como un eco inquietante que no podía ignorar. Esa frase, cargada de incertidumbre y de amenaza, desataba un torrente de preguntas. ¿De qué estaba hablando Ignacio? ¿Quién era aquel que había decidido enviar un mensaje así, en un momento tan crítico? La angustia y la curiosidad se entrelazaban mientras su mirada se fijaba en Marisol, quien también había interpretado el cambio en su expresión. ¿Qué dice?, preguntó ella con un tono que revelaba su propia inquietud. Pedro dudó, sopesando si compartir el contenido podía trasladar su propia carga a Marisol. La conexión que habían comenzado a forjar tan recientemente parecía estar amenazada por una sombra que ni él entendía. Sin embargo, sabía que la verdad era preferible a la incertidumbre. Diz que está vivo y que no confíe en su esposa, dijo, tratando de mantener la calma, pero sintiendo que su voz se quebraba al pronunciar cada palabra. Marisol se quedó en silencio, procesando la información. La tormenta dentro de Pedro se transformó en un caos. La búsqueda de respuesta se hacía más urgente, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que también había comenzado a buscar dentro de sí mismo, así que se propuso comunicarle a Marisol una parte de este nuevo viaje. Ahora, más que nunca, necesito decidir quién soy en todo esto. No puedo seguir solo, dijo, buscando la mirada de Marisol, esperando ver comprensión, quizás un poco de apoyo. Ella asintió con una expresión que equilibraba preocupación y determinación. Pedro sintió que el camino hacia la verdad de Ignacio lo llevaba, inevitablemente, a una introspección cruda y necesaria. Pedro, esto es más que sobre Ignacio. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar para descubrir la verdad?, inquirió Marisol, y sus palabras resonaron como un llamado a la acción, desafiándolo a tomar una decisión. Él respiró hondo. La pregunta le era familiar, porque se la había hecho varias veces en su mente, cuánto estaba dispuesto a sacrificar. El miedo seguía ahí, acechando. La posibilidad de que Ignacio hubiera estado en problemas, incluso de que hubiera mentido sobre su propia vida, lo colocaba en un lugar de vulnerabilidad y desconfianza. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, Pedro sintió que la chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. Era el momento de dejar atrás su zona de confort, no solo en la búsqueda de Ignacio, sino también en sus propios sentimientos. Voy a encontrar a Ignacio. Necesito entender su situación, pero más que eso, necesito saber qué es lo que realmente espero de mí mismo y de lo que siento por ti, afirmó, su voz más firme, con cada palabra resonando como un mantra de resolución. Marisol sonrió, y Pedro percibió en su gesto una invitación a proseguir, a enfrentarse a los miedos que aún lo mantenían cautivo. Sin embargo, el brillo en su mirada también insinuaba un nuevo nivel de conexión, un nivel que ambos sabían que era necesario explorar, pero que se complicaba con cada nueva revelación sobre Ignacio. Con el impulso de su decisión, Pedro sintió que cada paso era parte de un proceso más grande. Allí, en aquel café, comenzaba a desatar las ataduras que lo limitaban. La urgencia de actuar lo convertía en protagonista de su propia historia, en lugar de ser un simple espectador. Entonces, justo cuando la conversación fluía nuevamente, su teléfono vibró una vez más. La luz de la pantalla iluminó el rostro de Pedro y, en un instante, sus nervios se dispararon. Era un mensaje nuevo: no tienes idea de lo que estás a punto de descubrir. Ella no es lo que parece.
¿Quién estaba detrás de esos mensajes, y cómo afectaba eso su búsqueda y sus sentimientos hacia Marisol? La pregunta pendía en el aire, un nuevo hilo que prometía desenredar aún más la compleja trama en la que se había enredado. La impulsividad de Pedro le jugó una mala pasada, su mente no podía dejar de proyectar escenarios ominosos. El mensaje seguía zumbando en sus pensamientos, como una alarma que se intensificaba. ¿Acaso debería confrontar a Marisol sobre lo que había estado oyendo? Se encontraba en un precipicio emocional, crucial no solo por el dilema de Ignacio, sino por el cambio que estaba surgiendo en su propia vida. ¿Te parece si seguimos hablando en un lugar más tranquilo?, sugirió, intentando calmar su propio torrente interno. Marisol asintió y ambos abandonaron el café, el aire fresco brindándole un alivio momentáneo. Sin embargo, su corazón seguía latiendo a un ritmo frenético, aumentando la intensidad de su preocupación. Mientras caminaban, Pedro contemplaba las calles vacías. Su mente palpitaba con cada paso que daba. La ansiedad se mezclaba con un deseo de claridad. Marisol, a su lado, parecía percibir su confusión. Se detuvo y con un gesto suave tomó su mano. «Dime, Pedro, ¿qué está pasando realmente en tu cabeza?», preguntó, su voz estaba llena de sinceridad. Tomó un respiro profundo, intentando encontrar la formulación adecuada. Las dudas sobre sus propios sentimientos pesaban. Cerca de él y de Ignacio había un mundo de acción directa, pero aquí, con Marisol, necesitaba abrirse a una vulnerabilidad que le resultaba extraña. «Siento que estoy atrapado entre el miedo a perderte y la necesidad de resolver el misterio que trae Ignacio. ¿Cómo puedo confiar en mis propios sentimientos si el pasado me está persiguiendo?», admitió, su voz ahora cargada de vulnerabilidad. Marisol sonrió con ternura, pero sus ojos reflejaban la preocupación que invadía a Pedro. Se dio cuenta de que su honestidad no solo buscaba respuestas sobre Ignacio, sino sobre sí mismo. En ese intercambio descubrió que había estado llevando una carga emocional que creía compartida, cuando en realidad la había mantenido oculta. «Entiendo que esto es complicado, pero no quiero que Ignacio sea un obstáculo entre nosotros. Nos merecemos la oportunidad de explorar lo que sentimos sin las sombras del pasado», dijo Marisol, su tono lleno de convicción. Pedro asintió, sintiendo que cada palabra que pronunciaba Marisol abría una nueva puerta dentro de él. Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez el verdadero desafío no era solo encontrar a Ignacio, sino reconciliar su pasado y presente en una línea continua de valor y autenticidad. Bajo esa intencionalidad, empezaron a caminar nuevamente. Se encaminaban a su lugar habitual, un parque tranquilo donde los árboles proporcionaban un refugio silencioso. Mientras avanzaban, la angustia de Pedro se tornó en determinación. Tenía que abordar no solo la figura de Ignacio sino también las implicaciones de su relación con Marisol. Sin embargo, justo al girar la esquina, el teléfono de Pedro vibró de nuevo con una notificación. No deberías haberle dicho nada. Su vientre se contrajo. ¿Quién estaba tras la capa de mensajes? ¿Acaso el verdadero amenaza no era Ignacio, sino alguien más cercano? De pronto, la necesidad de respuesta se volvió apremiante. Pedro sintió que había llegado el momento de tomar una decisión profunda que definiría su camino, enfrentar a la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiese ser. La pregunta era, ¿cómo? Y estaba Marisol preparada para acompañarlo en este viaje. Las dudas y temores se arremolinaban en su mente, pero estaba decidido. Iba a descubrir la narrativa que lo había mantenido cautivo, y lo haría con la intención de liberarse a sí mismo. La noche caía mientras Pedro absorbía la gravedad de su situación. Ante él se presentaba un dilema: dejar que el pasado decidiera su futuro o tomar el control del capítulo siguiente de su vida. Decidido a tomar el control de su destino, compartió con Marisol su intención de ir más allá de lo conocido y enfrentar lo desconocido. Ambos se detuvieron frente a la oscuridad del parque, un abismo de posibilidades. La vulnerabilidad comenzó a transformarse en embrollo, el valor se fundía con la incertidumbre. En una danza peligrosa pero necesaria. Estaban a punto de emprender un viaje que ningún mensaje podría haber predicho. La dirección que elegiría Pedro podría cambiarlo todo, y mientras avanzaban más, supo que el desenlace de este capítulo iniciaría una nueva batalla, una que estaba ansioso por enfrentar. La caminata hacia el parque comenzó a llenar a Pedro de una mezcla de expectativa y ansiedad. Con cada paso, la sensación de propósito se iba solidificando en su mente. Sabía que debía enfrentarse a lo desconocido, pero un nuevo reto advertía un cambio en su visión. La certeza de que la verdad podría traer consigo consecuencias devastadoras lo mantenía alerta y decidido.
al entrar en el parque, el silencio nocturno subrayaba la fragilidad de su estado mental. Las luces de la calle parpadeaban como si intentaran advertirle sobre lo que estaba por venir. Miró a Marisol, que aún le sostenía la mano, y se preguntó qué pensaría de él, no solo por lo ocurrido con Ignacio, sino por la confusión que había alimentado durante tanto tiempo dentro de sí. Era hora de sacar a la superficie las emociones que había dejado ocultas. Se sentó en una banca junto a la fuente, el murmullo del agua proporcionaba un ambiente propicio para la sinceridad. A su lado, Marisol lo observaba con una mezcla de curiosidad y aliento. Quiero que sepas que lo que estoy a punto de compartir no es fácil para mí. He estado lidiando con mis propios miedos y dudas, comenzó Pedro, su voz casi temblorosa. Marisol asintió, acercándose un poco más. El calor de su proximidad le daba valor. Viví un tiempo en el que el fracaso me definía más que el éxito. Las decisiones que tomé me alejaron de personas que realmente me importaban. Es como si estuviese rumiando en un ciclo interminable de inseguridades que ahora, en este momento, parece que vuelven, confesó, sintiéndose más ligero al verbalizarlo. La mirada de Marisol se endureció. Pedro pudo notar una chispa de sorpresa, pero también la comprensión que brotaba en sus ojos. En el fondo él deseaba que ella entendiera que su viaje no se limitaba solo al dilema de Ignacio, sino a una lucha interna por superarse a sí mismo. No tienes que enfrentarlo solo, Pedro. Esto que sientes puede transformarse en una fortaleza, en un motor que te propulse hacia adelante, respondió ella, su tono firme, como un pilar en medio de una tormenta. Las palabras de Marisol resonaron profundamente en él. Sin embargo, un creciente temor surgió como una sombra detrás de su determinación. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar las consecuencias de sus decisiones? ¿La verdad sobre Ignacio lo uniría o lo separaría? De pronto, el zumbido de su teléfono le volvió a recordar la realidad. Con una mezcla de aprehensión, revisó la pantalla. Era otro mensaje: te estoy observando. No te acerques a Marisol. El sudor frío brotó de su frente, sus latidos se dispararon. La paranoia ahora bailaba a su alrededor, como un imán que atraía cada rincón oscuro de su mente. ¿Hasta dónde era capaz de llegar esa amenaza? La necesidad de desenmascarar la situación se volvía más que urgente, no podía permitir que el miedo dictara su vida. Con determinación, decidió que había que actuar. Iba a averiguar qué estaba tramando Ignacio. Pero a la vez, miraba a Marisol y reflexionaba sobre el costo que esto podría tener para ella. ¿Sería capaz de arrastrarla a una tormenta emocional de la que no podría escapar? Voy a encontrar a Ignacio, anunció con certeza, sintiendo que su decisión comenzaba a afianzarse en su interior. Marisol, aún apoyada en el respaldo de la banca, lo miró fijamente. Había algo en su expresión que proyectaba tanto apoyo como reservas. Él podía sentir que esa base sustancial podría ser lo que necesitaba para sostenerse en el camino que había decidido emprender. ¿Y si te haces daño en el proceso?, preguntó, su expresión un puente entre la preocupación y el amor. Las palabras de Marisol lo atravesaron como una flecha. ¿Sería ese su destino inevitable? Mientras Pedro se sumía en estos pensamientos contradictorios, entendió que debía hacer un último sacrificio. Tenía que tomar el control no solo de su vida, sino del futuro que anhelaba construir con Marisol. La balanza se inclinaba hacia un camino de confrontación y riesgo, con la esperanza de que al final, la verdad les llevara a un nuevo comienzo. Y así, en un gesto solemne, apretó la mano de Marisol. Ella era su luz en esta travesía oscura, y juntos confrontarían lo que el destino les deparaba. Pero de repente su mente se preguntó una vez más, ¿sería la verdad, esta vez, un puente o una barrera, un enemigo o su salvación? El eco de la noche resonó a su alrededor, llenando el aire de una incertidumbre electrizante. Mientras se levantaban de la banca, Pedro miró hacia el vasto horizonte del parque, sintiendo que la más desgarradora verdad aún estaba por revelarse. ¿Acaso podía costear el precio de ese descubrimiento? El aire fresco de la noche envolvía a Pedro, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Las palabras de Marisol aún reverberaban en él, y mientras se alejaban de la banca, la determinación se confrontaba con la incertidumbre. Había cruzado la línea entre el miedo y la acción. Tenía que encontrar a Ignacio, y ese camino sería todo menos recto. Mientras caminaba, la lluvia de ideas comenzó a generar una estrategia. Necesitaba desentrañar el enigma que se había convertido en su vida reciente. No podía afrontar a Ignacio sin un plan, pero ¿cómo se prepara uno para una confrontación con una persona que, de un momento a otro,
había desdibujado las líneas de amistad y traición. Reflexionó sobre su propia vulnerabilidad y la facilidad con la que el miedo podía nublar su juicio. ¿Qué estás pensando?, interrumpió la voz de Marisol, rompiendo su trance. Estoy tratando de planear como un detective, respondió Pedro, forzando una risa nerviosa que apenas ocultaba el temblor en su interior. Quiero hacer esto de la manera correcta. Necesito saber qué quiere Ignacio. No solo por mí sino por ti. Marisol lo observaba, y en su mirada había un entendimiento que iba más allá de las palabras. Para ella, el valor de Pedro no residía solo en la confrontación, sino en su capacidad de reconocer sus propios miedos y dudas. Sin embargo, su apoyo era un arma de doble filo. Si no se manejaba con cuidado, su implicación podría traerle un dolor innecesario. Al llegar a un cruce de caminos dentro del parque, Pedro se detuvo. Entre los árboles se dibujaba una silueta. Esperaba que no fuera Ignacio, pero la realidad era que en ese momento cualquier sombra podía ser una amenaza. Recordó el mensaje que había recibido. La paranoia lo asediaba, llenando cada rincón de su ser con un sentido de incomodidad creciente. Mira, Marisol dijo, tomando aire. Sé que esto es difícil. Quiero protegerte, pero también necesito que estés a mi lado. Si descubro la verdad, necesito que estés lista para lo que venga. Antes de que ella pudiera responder, el sonido de su teléfono interrumpió la conversación nuevamente. Esta vez, era otro mensaje. La verdad te hará daño, pero no puedo dejar que hagas esto solo. Pedro miró a Marisol con incredulidad. La lucha interna que había comenzado parecía escalar más allá de lo que había anticipado. ¿Quién lo dice?, preguntó sintiendo que sus manos temblaban. La angustia se transformaba en desesperación. La idea de que Ignacio conocía su intención de buscarlo lo llenaba de inquietud. No lo sé, pero deja que llame a la policía, sugirió Marisol, su preocupación evidente. No, no puedo hacer eso. Siempre he manejado mis problemas solo, y esta vez no será la excepción. Quiero demostrar que puedo enfrentar esto, respondió Pedro, su voz casi un susurro. Resolvió que necesitaba más información para poder afrontar a Ignacio. Pasarían horas buscando pistas, indagando sobre él. Pedro recordaba su pasado, la timidez, la constante necesidad de validación, y cómo esos rasgos lo habían llevado a socavar su propia fuerza. La transformación estaba tomando forma lentamente, como un artista que esboza su obra maestra. El tiempo pasaba, y el silencio del parque empezó a pesar en su pecho. La oscuridad se sentía como una manta pesada, y el amanecer podía desvelar secretos insospechados. Con el corazón palpitante sacó su teléfono y buscó la forma de contactar a antiguos conocidos que pudieran ayudar. Si existía alguna verdad oculta entre Ignacio y los eventos que lo llevaron hasta aquí, estaba decidido a desenterrarla. La búsqueda era su única opción, la incertidumbre no podía ahogar su determinación. Fernando, su viejo amigo que había estado en contacto con Ignacio, podría ser el primer paso, y así, mientras contemplaba el cielo estrellado, se sintió por primera vez en mucho tiempo como si estuviera tomando el control de su destino. Pero con cada decisión que tomaba, cada paso que daba en pos de la verdad, se preguntaba, ¿a qué precio? Marisol, sintiendo la intensidad de su decisión, le tomó suavemente el brazo. Voy a estar contigo, pero prométeme que serás honesto contigo mismo. Pedro sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. ¿Sería capaz de ser verdadero ante sí mismo al enfrentarse a Ignacio? El eco de su propia duda resonaba con fuerza mientras se disponía a hacer la llamada. Al dar el primer paso hacia la redención personal, se dio cuenta de que lo que estaba en juego era más que la confrontación con un antiguo amigo. Se trataba de redescubrirse a sí mismo, definir su nueva identidad en medio del caos. Así, con una llamada marcada en su mente, el paso hacia el abismo estaba más cerca que nunca, pero antes de pulsar llamar, una sombra se deslizó en su campo de visión. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y el momento de enfrentarse a su mayor miedo y desafío estaba a punto de llegar. ¿Está realmente preparado para desenterrar lo que ha ocultado tanto tiempo? Pedro tomó un profundo aliento, sintiendo como la mezcla de ansiedad y decisión vibraba en su pecho. El mensaje en su mente, junto con la sombra que apareció brevemente en su vista, lo obligó a moverse con cautela. Sus dedos se posaron sobre la pantalla de su teléfono, pero no la pulsó. Estaba atrapado en un mar de incertidumbre que lo empujaba hacia el abismo de lo desconocido. Optó por respirar hondo, dejando que el aire fresco de la noche llenara sus pulmones, como si con cada inhalación pudiera despejar esa neblina de dudas. Ya no podía posponer la búsqueda de la verdad.
Tenía que actuar, así que decidió repetir el nombre de su viejo amigo, Fernando. Necesitaba volver a conectarse con esos tiempos más sencillos, cuando los lazos de amistad parecían indestructibles. Mientras caminaba, recordó las vivencias compartidas con Fernando, las risas, las travesuras, los secretos. Con cada paso, un hilo de nostalgia le recordaba que, a pesar del dolor que afectaba su presente, había construcciones de confianza en su pasado. Sin embargo, ahora esas memorias se teñían de sospecha. ¿Qué había cambiado en su amigo desde aquellos días dorados? Era una pregunta que temía, pero sabía que debía enfrentar. El sonido de su teléfono vibrando en su mano lo sorprendió. Era un mensaje de Marisol. ¿Está bien? ¿Vas a llamar a Fernando? Pedro sintió que la conexión con ella era un ancla en medio de la tormenta de emociones. En su cabeza su respuesta tuvo que ser firme. Voy a hacerlo, escribió, aun cuando la inseguridad lo amenazaba. Al llegar a casa, la luz tenue iluminaba su habitación mientras él se sentaba frente a su computadora. Decidió buscar información sobre Ignacio. Todo parecía una locura. Recordar a su antiguo amigo, la traición y el dolor, era una mezcla que le revolvía el estómago. Se preguntó qué tipo de persona había sido Ignacio ahora. ¿La traición había cambiado su esencia o simplemente había dejado al descubierto la verdadera naturaleza que siempre había existido? Con la mirada fija en la pantalla, comenzó a indagar sobre Ignacio. A medida que navegaba por artículos y redes sociales, su mente se llenó de preguntas inquietantes. ¿Cuántas sombras escondían sus acciones? ¿Quién era realmente el hombre que había destrozado sus sueños de amistad? El tiempo se desvanecía mientras intentaba encontrar respuestas que nunca parecían llegar. Finalmente, la imagen de Fernando apareció en su búsqueda. Una foto con una familia y una sonrisa que, aunque genuina, le provocó un escalofrío. Había algo perturbador en la tranquilidad de aquella imagen. El deseo de contactar a Fernando se volvía una necesidad urgente y con un clic, marcó su número. La espera le pareció eterna, pero cada segundo lo acercaba a una verdad que ansiosamente buscaba. Pedro, la voz familiar resonó al otro lado, evocando recuerdos que lo llenaron de melancolía. Fernando, necesito hablar contigo. Es sobre Ignacio. Esa frase colgó en el aire como un arma cargada, una declaración que lo impulsaría a una conversación inevitable. Las palabras parecían fluir como un torrente y su corazón latía acelerado mientras escuchaba la respuesta de Fernando, ese amigo de antaño que ahora se tornaba un extraño. ¿Qué pasa?, preguntó Fernando, notablemente inquieto. No sé por dónde empezar, pero él no es quien crees. Lo que iba a compartir, lo que había pensado y sentido, arriesgaba a abrir viejas heridas y desenterrar secretos que tal vez debían permanecer ocultos. Pedro sintió como la incertidumbre lo oprimía, pero había llegado al punto de no retorno. La tensión era palpable y el regreso se había vuelto casi imposible. Mientras desenredaba sus pensamientos en conversación, se dio cuenta de que se encontraba en un cruce decisivo. La verdad no solo podría revelar el pasado, sino también definir quién era él ahora. Y en un instante otra sombra cruzó por su mente, premonición de que el próximo paso podría desatar consecuencias más allá de lo que había imaginado. Espera, Pedro. Hay algo que debo decirte, dijo Fernando, y en la frágil tensión de aquellas palabras, el aire se volvió denso con posibilidades. En su interior, Pedro supo que la revelación no solo podría cambiar su percepción sobre Ignacio, sino que también podría ser el inicio de un conflicto interno profundo. Al girar hacia lo desconocido, se preguntó si estaba listo para enfrentar lo que se venía o si, por el contrario, se asomaría al abismo del fracaso. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero sentía que por fin, el viaje hacia sí mismo estaba a punto de despegar. A medida que el sol asomaba en el horizonte, Pedro se sentía diferente. Había recorrido un camino de dolor y confusión, pero el amanecer traía consigo una nueva claridad. La búsqueda no solo había sido sobre Ignacio, se había convertido en un viaje interno de descubrimiento personal. La revelación del mensaje anónimo había sido un detonante, invitándolo a enfrentar sus miedos y dudas, y al mismo tiempo, darle valor para abrazar sus sentimientos por Marisol. Ese día, decidió dar un paso decisivo. Se sentó con su computadora frente a él y trazó un plan. Había encontrado algunas pistas sobre el paradero de Ignacio a través de las conversaciones con Fernando, quien había dejado entrever que la verdad estaba más cerca de lo que Pedro pensaba. Con firmeza decidió que iba a seguir esa línea de investigación, pero también sentía que, de alguna manera, debía comunicarse con Marisol.
Ella había sido una constante en su vida, un reflejo de lo que deseaba ser y, aunque la situación se complicaba, sabía que no podía dar la espalda a lo que podía surgir de su conexión. Sin embargo, lo más importante era que por primera vez Pedro sentía una chispa de confianza. Con cada clic que hacía en el teclado, se daba cuenta de que estaba construyendo su propio destino, eligiendo su camino en lugar de ser un espectador pasivo. Al terminar de redactar un mensaje a Marisol, lo envió sintiendo que su decisión podría ser un punto de inflexión en su vida. El mensaje fue simple pero contundente: necesito hablar contigo. Esto es muy importante. La espera hasta que ella respondiera fue angustiosa, pero cada segundo transcurría como un renacer. Pedro sabía que no podía hacerlo solo y que Marisol merecía estar presente en este capítulo crucial. Luego su teléfono vibró. «Estoy aquí. ¿Dónde nos vemos?». La respuesta de ella llegó como un rayo de esperanza, y decidieron encontrarse en el parque donde había comenzado esta historia de desconfianza y búsqueda. Al llegar, el aire fresco y el canto de los pájaros le llenaron de un renovado optimismo. Pedro buscaría en su corazón la claridad que había estado ausente. Su conexión con Marisol le había enseñado la importancia de la sinceridad y la apertura. Cuando finalmente se encontraron, la calidez de la mirada de Marisol lo tranquilizó. Ella parecía lista para escuchar, y eso le dio fuerzas. «Marisol, he estado pensando sobre lo que realmente quiero. No solo sobre Ignacio, sino sobre nosotros», comenzó Pedro, sintiendo que cada palabra era un paso hacia adelante en su develamiento interno. Ella lo miró, mostrando interés genuino mientras él continuaba. «He procrastinado tanto en dejar que mis propios miedos me dominen. Quiero ser honesto contigo porque mereces eso, y más». Marisol asintió, sus ojos reflejando un entendimiento profundo. Esa conexión genuina era un espacio seguro para él. Pedro respiró hondo, sintiendo que el momento había llegado. «Ayer recibí un mensaje que me dejó helado. Decía que estaba vivo y que no confiara en ti. Y esa angustia me ha estado matando, luchando entre el amor que siento por ti y el deseo de protegerme. Pero ya no quiero ser un espectador en el juego de la vida. Quiero que lo enfrentemos juntos». Marisol lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Había una chispa de claridad en su voz cuando respondió. «Entiendo. La incertidumbre puede ser paralizante, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Haremos esto juntos, sin secretos, sin suposiciones. Ya es hora de que dejemos que la verdad prevalezca». A partir de ese momento, el ambiente entre ellos cambió. Las sombras que habían acechado su relación comenzaron a disiparse, como el neblinoso manto que se levantaba con la luz del día. Con esa nueva confianza, Pedro tomó la mano de Marisol, sintiendo cómo se fortalecía su vínculo. Ambos decidieron que la búsqueda de Ignacio no sería solo un trabajo individual, era un esfuerzo compartido, porque cada uno conocía la importancia de apoyarse mutuamente. Se prometieron que no dejarían que los pasados les restringiera, sino que lo enfrentarían como aliados. La transformación de Pedro resonaba en cada palabra que decía, y el fuerte lazo que formaron pronto se convirtió en el trampolín para un nuevo comienzo. A medida que buscaban juntos, se estructuró un plan. Decidieron contactar a más amigos y conocidos de Ignacio, juntar piezas del rompecabezas antes de confrontarlo. Pero esa búsqueda no solo consistiría en descubrir la verdad sobre él, sino también en descubrir verdades sobre sí mismos. A medida que Pedro recobraba su confianza y lealtad hacia Marisol, las sombras del pasado se desvanecían. Al enfrentarse a las verdades ocultas, no solo se proponía encontrar a Ignacio, sino que también se permitía evolucionar como persona. En una mañana soleada, miraron hacia el horizonte sintiendo el fervor de un futuro brillante por delante. La búsqueda de la verdad había destapado un camino de descubrimiento personal, y la transformación de Pedro se sintió tangible. Su confianza florecía, y sabía que sus decisiones a partir de ese punto resonarían en su vida y en su relación con Marisol de manera positiva. Finalmente, mientras caminaban, Pedro supo que su viaje no solo había sido encontrar a un amigo perdido, sino que se trataba de redescubrirse a sí mismo. Había logrado mucho más que respuestas, había cultivado autoconfianza y se había alineado con su propósito. Al abrazar la incertidumbre y enfrentar sus miedos junto a Marisol, no solo había conquistado sus dudas, sino que había sembrado las semillas para un futuro lleno de amor, confianza y verdad. Hazlo ahora. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final.
Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.